distribuidora de aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado. Que va más allá de las estrellas. Somos la señal, señores, que marca tendencia y deja huella conectándose con todo lo que necesitas para tu evolución. Como cada semana me acompañan en cabina un equipo maravilloso, en la producción Marco Cacique, en el control técnico la señorita Carla Castillo, edición, montaje y redes sociales Bárbara Caguán, bajo la dirección de Carolyn Méndez. Este programa llega a ti gracias a nuestros maravillosos aliados que apuestan por un país bonito, que apuestan por el talento venezolano y por supuesto por generar maravillosas cosas para su país. Frigorífico y distribuidora Daniels. Si te apetece una parrillita de calidad a tu carnicería de confianza, debes contactar. Para los mejores cortes y precios a través del 0414-014-5924 o síguelos en Instagram como @distribuidora_Daniels. Restaurante Algo Andino, algo tuyo, algo nuestro, Algo Andino. Más que un restaurante andino aquí en la ciudad de Caracas, porque puedes conseguir desde una pizca hasta deliciosas hamburguesas. @Algo Andino CCS. Contáctalos a través del 0412-619-6314. Protecno Networks, creando conexiones, te conectamos con el mundo. @Protecno Networks. Contáctalos al 0412-606-4351. Macbas Café, @Macbas_Café de la tierra a la taza. Contáctalos a través del 0412-632-8437 y si es agua, señores, que sea Glacier, garantía de pureza, @glacier.a. Puedes contactarlos a través del 0412-268-6688. Y bueno, hoy abrimos este espacio de vivir en equilibrio para generar conciencia profunda. En nuestro camino hacia el equilibrio no podemos ignorar la seguridad. Y sobre todo la seguridad de lo más sagrado que tenemos, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy me acompaña un experto de altísimo nivel, el doctor Andrés Eduardo Navarro, abogado y ex juez con más de 23 años de experiencia para hablarnos de prevención, límites y la ruta de justicia desde una mirada humana y protectora. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, gracias por invitarme al programa. De verdad, bueno, me place estar acá. Y en efecto, bueno, ciertamente nuestra legislación venezolana, pues, de alguna u otra manera determina cuáles son esas políticas de prevención que se deben tener con nuestros niños y adolescentes, pero también cuál es esa ruta judicial que acaba de señalar respecto en caso de efectivamente se haya materializado alguna situación que de alguna manera configure nuestra legislación venezolana, en este caso
en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes. ¿Okay? Y entonces, partiendo de esa norma, es que nuestros niños y niñas adolescentes, como sujetos de derecho, que así lo determina la ley, pues de alguna u otra manera tienen los mecanismos necesarios para de alguna u otra manera prevenir todas aquellas circunstancias que puedan ir en detrimento de su integridad física y psíquica, así como que si una vez las mismas sean vulneradas, pues estos órganos, instituciones constitucionalmente creadas, pues de alguna manera dictamina pues las normas y los parámetros que se deben de conducir a los efectos de que estos derechos, por supuesto, sean de alguna manera establecidos en su orden que deben estar. ¿Okay? Este es un maravilloso preámbulo para la pregunta justamente que te voy a hacer, porque pocas veces nosotros conocemos toda esa legislación que tiene nuestro país. Bien dice el dicho que el desconocimiento de la ley no exonera la responsabilidad. ¿Cómo podemos explicarle a los niños el concepto de límites sin generarles miedo? Fíjate, a los niños, lo primero que tienen que tener en consideración sus padres es ese factor de comunicación. El factor de comunicación es fundamental porque los niños en las inquietudes de su crecimiento, hay cosas que de pronto lo atemorizan o de pronto lo cohíben de alguna manera a manifestarle a sus padres porque temen en cómo ellos vayan a reaccionar. Entonces, desde un principio, los padres, para establecer los límites a los niños, tiene que haber una constante comunicación. ¿Comunicación de qué? Bueno, comunicación respecto a aquellas circunstancias que se les puedan presentar, por ejemplo, en el caso de que los niños acudan al colegio, pues de repente se consigan con un compañerito de clase que le haga algún tipo de propuesta que no le es común. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo porque yo creo que lo más gráfico es lo que más se puede entender, que un compañero lo invite a ir al baño para hacer algunas cositas allí que no es común sino hacer la necesidad. Entonces, exacto, cuando se rompe ese contexto, es allí donde el niño que está siendo invitado a ese lugar por el compañero, obviamente no lo ve normal porque esa conducta no es común, para la redundancia, en su casa. Es allí donde él no sabe qué decisión tomar, si continuar con la invitación del compañero o simplemente hago lo que me está pidiendo, y cuando esa conducta que se manifestó allí la repito en la casa, es donde los padres inmediatamente crean una alerta. Entonces, antes de llegar a esa situación, ¿cuáles son los límites? Bueno, mira, hijo, usted cuando vaya al colegio, usted sencillamente se va a limitar a prestar atención al docente. Usted va a tener una hora en que va a tener un receso donde usted va a estar con sus compañeritos, puede compartir, puede hablar, puede jugar, pero inmediatamente una vez que concluya esta jornada, usted retorna a su salón de clase con sus compañeros y a estudiar y a prestar atención. O sea, ese va a ser tu rol dentro de tu colegio. Ok, ahora bien, ya en ese momento ya el niño sabe que la función por la cual él está siendo destinado para ir a ese lugar. Pero cuando entonces empezamos con el asunto de los límites, los niños siempre preguntan, pero papá, ¿pero por qué es malo que yo vaya a visitar a un compañerito y me acueste en la cama con él? Bueno, lo primero que hay que plantearle al niño es, ajá, pero ¿por qué tú quieres acostarte en la cama con él? Exacto. O sea, te sientes acostado, bueno, usted lo que tiene que hacer es, si usted se siente acostado en un momento de sueño, en la misma sala, usted se puede quedar un momentico allí, o simplemente usted llama a la casa, estoy cansado, papá, venme a buscar. Exacto. Y no ha pasado nada, ¿ok? Y ahí no estamos diciendo que en esa casa hay un monstruo, porque imagínate, si nosotros también a los hijos le decimos que todo el mundo es malo, así literalmente, entonces los niños van a tener una paranoia que no se le van a querer acercar ni siquiera al docente. Exacto. Entonces, a ellos hay que crear un mecanismo de autodefensa, aprender a distinguir de manera progresiva lo que es bueno y lo que es malo, y por qué es bueno y por qué es malo. No solamente decirle, no, hijo, no hagas esto porque es malo, no. Es malo porque hay una consecuencia que vaya en contra de tus propias emociones y eso te puede hacer sentir mal, hijo. Y por lo tanto, como yo te amo y te quiero, yo no deseo que eso te pase a ti. Ok, Andrés, ahora fíjate algo. Si está la comunicación fracturada, ¿qué pasa o cómo un papá se puede dar cuenta cuáles son las señales que hay alguna alerta conductual importante a tomar en cuenta? Llámese padre o llámese docente. Bueno, fíjense, muy importante. Las alertas, o los alertas, como podemos llamarlas.
Fíjense, el alerta se produce cuando el niño, niña, adolescente desplegan un comportamiento que no les es común dentro de su campo familiar. Okay. Supongamos que tengo una hija de 15 años, adolescente, pues, y ella es muy jovial, muy alegre, muy extrovertida, y un día como cualquiera, ella llega a la casa del liceo en silencio, la mirada hacia el suelo, uno le pregunta qué le está pasando, no dice nada, pasa directamente al cuarto, se encierra, y así pasan los días con ese comportamiento. Eso ya inmediatamente debe despertar la alerta a los padres, porque si ese no es su comportamiento común, entonces ahí viene lo que es la interpelación. Hay que sentarse con ella de una manera adecuada, sin caer en un acoso, y preguntarle qué de situación la tienen bajo ese silencio. No nos extrañe que en un primer momento no nos quiera contestar, pero esa indagatoria hay que ir haciendo constantemente. Si yo como papá no puedo adentrar a ese silencio, bueno, está la mamá o está la tía, un personal o alguna persona de ese grupo familiar va a tener la cualidad, la facultad para ingresar. Si no hay forma de adentrar a ese silencio de esa adolescente, vamos a ver un aspecto de ese silencio, ya ahí sí hay que buscar ayuda profesional. Okay. Porque no sabemos si ese silencio es que hay algo que la atormenta, hay una situación que de pronto la perturbó y no tiene forma como exteriorizarla. Y cree que decirle a sus padres es que sus padres la regañan, la reprenden y la sancionan. Y resulta que no, a lo mejor la respuesta es totalmente lo contrario. Entonces también hay una invitación a los jóvenes que sus mejores amigos son sus padres. Evidentemente ningún padre, ninguna madre va a querer lo peor para su hijo. Quiere lo mejor, pero tiene que abrirse, tener un poco de feedback con sus padres para que como consejero le pueda indicar, bueno, hijo, mira, esto se puede solucionar. De pronto un problema insignificante, pero no sabemos si es un tema de profundidad que incluso pudiera comportar un delito. Entonces ya ahí sí las cosas cambian de forma automática. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con el doctor Andrés Navarro sobre la protección de nuestros tesoritos de la casa y ya nos deja una invitación importante. Comuníquense con sus padres. Si bien es cierto, nos van a hacer el amigo que te va de rumba contigo, si es el amigo que te escucha y que realmente te puede ayudar. Y tú, papá, quédate allí que vamos a seguir conversando sobre cómo puedes proteger a tu hijo, hija o adolescente de manera adecuada y asertiva. Ya volvemos. En el corte anterior cerramos hablando un poquito de cómo los papás podemos estar alerta ante esas señales cuando algo me puede estar ocurriendo con mi hijo y tal vez no tengo esa comunicación certera. Andrés nos dejó la invitación a trabajar justamente esa comunicación, el estar pendientes. Andrés, pero hay algo que a mí me preocupa desde mi conocimiento, desde mi experiencia. ¿Por qué a los papás les cuesta tanto aceptar que el peligro puede estar cerca? Fíjate, los padres, o sea, generalmente ellos creen que de pronto hay muchos que tener los hijos, darle la formación académica y darle de repente los recursos necesarios para que ellos se puedan sustentar es suficiente. Así es. Hay que tener cuidado con eso, porque viene la parte conductual, porque se supone que si yo estoy preparando a mi hijo para el futuro, para que sea una persona de bien, un ciudadano de bien, yo tengo que darle herramientas también de carácter moral. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo observo de que mi hijo tiene una situación que no es común en la casa, yo no puedo decir, bueno, eso es algo tipo normal, o sea, no son cosas de muchachos. Exacto. Y entonces mi preocupación es mi trabajo de pronto como abogado, los casos que yo pueda tener por allí, el que trabaja en una empresa, su negocio de empresa, el que de pronto trabaja de comerciante, su cuenta y su cuenta, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y de pronto lo que nos estamos observando es precisamente una situación que de pronto es una bomba de tiempo dentro de la casa. Y entonces cuando esa bomba de tiempo estalle, nos preguntamos nosotros, ¿y cuándo pasó eso? Y pero yo veía todo normal. No, usted nunca vio nada normal, señor representante. Usted de pronto lo quiso ver como algo normal, lo quiso conceptualizar como algo normal, cuando en realidad no era así. Entonces, ¿cuál es la reflexión que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tener lo que hemos dicho desde un principio, el asunto de comunicación y observar las conductas, el comportamiento que nuestros hijos están desplegando dentro de la casa. Y también mantenernos en comunicación incluso con los docentes si es un tema escolar. ¿Cuál es el problema que en un momento usted sea ausente, tipo sorpresa, y se llegue hasta el liceo o hasta el colegio y preguntar cómo académicamente va fluyendo mi hijo?
De pronto usted se acerca allá y se pueden conseguir con una novedad. Mira, pero es que su hijo está pasando con él, que él golpea al compañero, que él hace esto, que incluso le tocó las partes íntimas a otro. ¿Cómo? Y eso pasa, señores. Y de pronto, pero en mi casa no se ve eso. Ah, caramba, es verdad. Nadie está diciendo que usted está instruyendo a su hijo esas cosas, pero su hijo despliega esa conducta acá. Entonces está pasando algo. Usted tiene que dar capítulo a su hijo para saber qué es lo que lo impulsa a aquello. Y de pronto el niño va a decir, es que tú no me prestas atención. Así es. Entonces hace cosas como esas para llamar la atención. Caramba. Entonces tenemos que sentarnos en el sofá, hablar con él y por supuesto llegar a un acuerdo de manera de que no puedas atender tus asuntos laborales porque son importantes, pero también lo atiendas a él oportunamente. Y así evitamos que nuestros hijos aprendan otras cosas que después nos tengamos que lamentar y tengamos que recurrir a las instituciones públicas. Y lo más triste de todo es que tengas que recurrir a un cuerpo policial o a un tribunal de la República donde a mi hijo o mi hija me lo estén señalando de una circunstancia delictuosa o delictual, la cual se me escapó de las manos por no atender oportunamente. Así es. Y con esto entonces enlazo la siguiente pregunta, porque a veces los papás se les olvida que tenemos una responsabilidad compartida, familia, sociedad y Estado. Justamente, ¿qué significa legalmente esa responsabilidad compartida, Andrés? Bueno, esa responsabilidad compartida, como lo acaba de mencionar, eso está establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Esos son principios rectores de la LOGNA, comúnmente conocidos. Sociedad, Estado y familia. Esa corresponsabilidad. Ese triángulo que acaba de hacer mención refiere a ese llamado que nos hace la norma de que todos estamos obligados a atender y recurrir, incluso hasta denunciar aquellas circunstancias, actos que vayan en detrimento de los intereses del niño y adolescente. De hecho, existe el artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes que nos refiere a lo que es el interior superior del niño. Okay, pero no es un interior superior de que de pronto el niño diga, a mí lo que me conviene es esto, papá, esto no. Es el interior superior de que lo que realmente le favorezca a ese niño. Y eso va en un orden de relación de niño, adolescente. Ya, eso lo establece la Ley Orgánica. Ahora, la sociedad, Estado y familia, el Estado como institución está en la obligación constitucional, insoslayable, de atender aquellos asuntos relacionados con la protección integral del niño y adolescente, tanto en materia civil como penal. ¿Okay? Proteger sus intereses, proteger sus derechos, incluso el derecho a la información y el derecho a la reserva de las actas, el derecho a la reserva del nombre y todo aquello que está relacionado con el niño y niña adolescente. La familia, de igual manera, está obligada a responsabilizarse sobre los niños y niñas adolescentes. ¿Ok? Respecto a todas esas circunstancias que ya hemos mencionado. Y la sociedad en lo común, en lo general. Es decir, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo muy gráfico. Yo como vecino de un urbanismo observo que el vecino del frente es un agresor en potencia y diariamente vive golpeando a sus hijos o a sus sobrinos. Mi obligación como ciudadano, de alguna manera, es poner en conocimiento a la autoridad competente. ¿Ok? Por ejemplo, porque todos nos preguntamos, bueno, pero es que si yo no tengo problema en no denunciar, porque ese muchacho no es hijo mío. Sí, esa no es mi vida. Eso no es mi vida, es nuestra familia y además, caramba, ya le voy a decir por qué sí tienes que denunciar. Supongamos que ese niño efectivamente lo ponga a disposición del Consejo de Protección y la autoridad competente y se le interrogue. Además de lo que usted le está pasando, hijo, tiene conocimiento que alguien sepa todos los daños que le estaba causando, sí, el vecino del frente. Bueno, caramba, compañero, usted está en una comisión de un delito denominado omisión a la denuncia. Así es. Y usted puede ser presentado ante un tribunal de control adulto, ordinario o municipal, de acuerdo a la entidad del delito, por su omisión a denunciar ese hecho. Entonces quiere decir que ese hijo o ese niño también le pertenece a usted moralmente. No, que es el hijo de él, no, pero ese hijo también, usted como ciudadano tiene la obligación moral, inclusive de la normativa adjetiva que nos establece la ley, de denunciar ese hecho. No podemos hacernos la vista gorda y pasar por otro lado, bueno, eso que lo resuelve el vecino, no, usted mismo es, porque si el vecino es precisamente el agresor, ¿cree usted que algún familiar de ese núcleo va a denunciar al agresor? No lo va a hacer. Así es. Entonces el Estado prevé precisamente eso, que vemos una circunstancia como esa, o por ejemplo el docente en clase, que un niño en la hora de receso se le acerque a uno individual y le confiese de que en su casa alguien le tocó su parte íntima, por ejemplo.
ese docente inmediatamente debe tomar al niño de la mano, ponerlo a disposición de la dirección, llamar todo el equipo técnico de allí y de inmediatamente invocar la autoridad judicial y policial que esté presente para que hagan los trabajos correspondientes de investigación. No esperar de que ese niño por otros medios formule denuncia y después haga relucir que el docente también tuvo un conocimiento de ese hecho y el docente en vez de estar dando clases lo vaya a poner a disposición de un tribunal. Entonces eviten esa situación porque la ley orgánica nos insta a todo, al Estado como tal, a la sociedad que somos todos y a la familia de que de alguna manera tenemos que poner, hacer valer los derechos de nuestros niños y adolescentes. Así es. Andrés, hablando de la sociedad, hay una pregunta que pues tengo la obligación de hacerte, aunque sé que es camisa de 11 varas, porque obviamente tiene que ver con la seguridad de cara a los usos de los teléfonos y las redes sociales. ¿Cómo podemos manejar esa privacidad o cómo como papás y como adultos podemos exigir esos límites a nuestros muchachos? Respecto a las redes sociales con los niños y adolescentes, bueno, los padres tienen que estar en la obligación a diario de revisarles sus redes sociales. Porque fíjense, ahorita los estudiantes de alguna u otra manera también se deben a las redes sociales por asuntos de estudio, de trabajo. Es algo inevitable, porque realmente de pronto el docente le dice, bueno, ingresen a una página tal, qué sé yo, y vean la información. Ok, ¿qué pasa? Ese encuentro entre el niño y niña adolescente con las redes sociales también tiene que estar controlado por sus padres, porque no sabemos si de repente en medio de esa comunicación o de esa observación alguna persona desconocida empieza a escribirle o enviarle información, enviarle imágenes que son prohibidas por la ley, y entonces este niño de pronto, bueno, mi papá y mi mamá no están viendo, entonces empieza a alimentarse de esa información y cuando viene a ver también aprende conductas producto de ese encuentro con las redes sociales. Entonces eso hay que controlarlo, señores. Eso no nos va a quitar el menor tiempo. Y llegó la hora de dormir. El muchacho no tiene que estar amaneciendo con redes sociales. No. Usted inmediatamente dijo, ya, es la hora de dormir, remítame el teléfono, ya, se acabó. Usted estaba conversando con un amigo, ya, dígale que hasta mañana. Y listo, no ha pasado nada. Y sin embargo, esa conversación también verla. Claro. No sabemos si esa conversación hay unas propuestas ahí que salen de contexto, entonces hay que sacar al niño del cuarto, del adolescente, sentarse a hablar con él y que nos dé explicación de esta conversación. Así es. ¿Okay? Entonces, eso es un factor de control. Si nosotros tenemos el control, no pasa nada. Otra cosa, tener cuidado con las conversaciones, que no vaya a haber a una persona inescrupulosa que esté buscando la manera de que nuestros hijos revelen dónde viven, quiénes son los padres y a qué se dedican, y entonces esa persona de pronto es alguien inescrupuloso que lo que pretende es extorsionar a nuestros padres. Entonces, cuidado con eso. Eso es algo que es de prevención y que los niños aprendan también a tener control de su manejo de redes sociales de una manera supremamente adecuada. ¿Okay? Así es, yo siempre digo como educadora, trato de que mis papás entiendan que la responsabilidad es del adulto. Somos nosotros los que tenemos que enseñar el uso correcto. Le echamos las culpas a las redes sociales van creciendo y como tú dices ya es inevitable que aprendamos a manejarlas. Somos nosotros lo que tenemos que brindarle a nuestros niños, niñas y adolescentes las herramientas, y me encanta que hayas dicho la norma. Porque no, que pasa hasta la madrugada porque usted lo deja, usted se lo permitió un día, 2 días, pues quíteselo, póngale horario. Yo soy de las que establece hasta contratos de uso de teléfono en la casa, porque pues sencillamente es parte de un negocio donde dando y dando. Que va a ser un adolescente a las 3 de la mañana, hacerlo con quién, de verdad. Así es. Como ven, esta conversación está bien nutrida para los papás y docentes, así que quédense allí, que al regreso seguimos conversando sobre cómo dar el primer paso sin perder la calma. Ya volvemos. En el bloque anterior estábamos hablando un poquito ya de la responsabilidad que tenemos como sociedad en todo el proceso de privacidad, de acompañar e inclusive de denuncia. Definitivamente la verdad nos hace libres y cuando vemos algo que no está bien debemos comunicarlo a los entes responsables. También conversábamos sobre las redes sociales que están en el día a día, no podemos evitarlas, pero somos los adultos los que tenemos que regir la norma y el uso de las mismas y vigilar su supervisión. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño decide hablar? ¿Cuál es el primer paso que debemos seguir?
Bueno, cuando un niño nos expone una situación, si se quiere grave, que lo afecta de alguna manera psíquica y físicamente, vamos a poner más gráfico un tema del delito sexual con una persona determinada, bueno, a ese niño hay que escucharlo de manera detenida, todo su verbato, lo que él quiera decir respecto a aquello, y después que les ponga todo aquello es que se le puede hacer preguntas sutiles, porque es muy importante saber cuál es la veracidad de esa información. Cuidado con eso también, la veracidad de esa información, o sea, qué tan cierto es esa situación que le acaba de pasar o que le pasó. Entonces, de acuerdo no más que un interrogatorio, es una conversación que vas a tener con él, que el niño no se sienta así como que, bueno, estoy casi que una cámara con una lámpara y me están haciendo un interrogatorio, no, nada de eso. Que él entienda en confianza al punto de saber cuál fue la génesis de esa situación que está planteando. Una vez que tenemos la información y que efectivamente eso comporta delito, nuestra obligación es inmediatamente con nuestro hijo o con nuestro niño, si fuera el caso, trasladarnos al Consejo de Protección. Ese es un órgano también que atiende de alguna manera estas circunstancias. Si no, también podemos recurrir al Ministerio Público. Que, por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Caracas, específicamente en la esquina de Ánima, existe la unidad de atención a la víctima, donde están grupos de fiscales auxiliares calificados para recepcionar las denuncias, y las mismas, una vez ser recepcionadas, pues es distribuida a la Fiscalía Superior para designar al fiscal que les corresponde de acuerdo a la materia en la cual se tuvo conocimiento de esos hechos. Entonces, pueden recurrir al Ministerio Público sin ningún tipo de problema, y ellos de alguna manera observarán la viabilidad de apertura de una investigación penal, y en esa investigación penal generalmente ordenan evaluaciones psicológicas y psiquiátricas con el perfil de personalidad, si lo consideran necesario, y ordenan lo que es el reconocimiento médico-legal, que es la evaluación que le hace el médico forense para hacer un estudio físico en vivo y de las partes íntimas para ver si eso de alguna u otra manera arroja algún dictamen, si efectivamente existe algún tipo de estigma que ellos consideren que es de interés, si se quiere, criminalístico, y que eso pueda concluirse de que haya un abuso o no haya un abuso. Y en el caso psicológico, por supuesto, la credibilidad del dicho de ese niño. Por eso es muy importante el tema psicológico, porque no sabemos si ese discurso es manipulado, intencional por una tercera persona para inculpar a alguna persona inocente, o en su defecto efectivamente tiene un nivel de escala de veracidad, de acuerdo a lo que el manual que manejan los psicólogos, de credibilidad sobre el contexto de lo que le pasó. Entonces, eso suma de que si eso da positivo, eso indica que efectivamente hay un autor de un hecho, hay un hecho material, y de una u otra manera, entonces ya ahí tiene que proceder al aparataje judicial, que es ubicar a la persona, neutralizar, y bueno, todo el proceso judicial que se debe seguir hasta el final, que no es más, sino establecer la responsabilidad, ¿no?, de esa persona que está sujeta en ese momento en el proceso penal. Miren, y a veces puedo entender que nos dé miedo dirigirnos a algunos de estos sitios. Sin embargo, de mi experiencia personal, yo tuve que visitar la unidad de atención a la víctima por una situación casualmente de redes sociales que me ocurrió, y de verdad que me atendieron muy bien, tal cual como tú lo dices. El fiscal auxiliar me atendió mi denuncia y me dijo todo lo que yo tenía que hacer posteriormente, que iba a poder hacer, que no iba a poder hacer, que me recomendaba. De verdad que no teman. Nuestro sistema está funcionando, así que la invitación es, si de verdad tienes conocimiento de alguno de estos casos, ve, acompaña a tu niño, niña, adolescente, expon tu situación, que ellos te van a orientar. Andrés, ¿cómo el sistema de justicia venezolano protege hoy la identidad y la integridad de nuestros menores durante el proceso? La protección está fundamentada en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, que habla de que prohíbe la publicación de nombres, imágenes y todo lo que pueda identificar físico y el lugar donde reside ese niño, o esa niña, o esa adolescente. Esto con la finalidad de, bueno, como es un sujeto protegido de derecho, este sujeto de alguna u otra manera trata la norma es de que no se vea revictimizado frente a las circunstancias ya vividas. Y es por ello que en el sistema de justicia penal se manejan, son siglas, los nombres de los niños, la edad, y sin más datos que puedan reflejar las actuaciones. Las mismas quedan conforme a la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes y la Ley de Protección de Víctimas y Testigos de más sujetos procesales.
esa información no tiene acceso, sino solamente el que la persona que está de una manera sustanciando el expediente, en este caso el fiscal del Ministerio Público, y posteriormente el tribunal que vaya a conocer la causa. Son los que tienen el acceso directo de alguna manera con la inmediación con esta víctima. De igual manera, cuando esta víctima, una vez que se judicialice una causa penal que esté relacionada con un hecho que atente a su integridad, a estos jovencitos se le hace lo que denominamos prueba anticipada. Okay. La prueba anticipada, confirmada por el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, no es más sino tomar la entrevista para que declaren ante un tribunal en presencia de un equipo multidisciplinario, psicólogo y experto, es para que el niño de otra manera recabar esa información y no tiene que volverlo a trasladar o exponerlo frente a la autoridad judicial todas las veces que sea necesaria. No. De hecho, hay sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que evita la revictimización. Entonces, se toma la prueba anticipada con el equipo multidisciplinario para que les ponga nuevamente esa situación. Es objeto de pregunta porque es un contradictorio, porque es muy parecido a un juicio. Yo lo llamo particularmente un mini juicio. Allí donde está el juez, el Ministerio Público, está su defensa. Generalmente no está presente el agresor, está en otro lugar del circuito, pero se le da el derecho a la información de igual manera. Entonces, este niño es sujeto a preguntas a través de su equipo multidisciplinario de manera adecuada para que él vaya indicando qué fue lo que realmente pasó y pregunta de pronto que si el abogado no la maneja en unos términos adecuados, precisamente el intérprete viene siendo el experto, quien se va a acercar al niño y le va a preguntar hasta que finalmente se tenga conocimiento de cuáles fueron los hechos. Eso va a quedar acentuado un acta levantada por el secretario del tribunal, donde firman todos. Incluso al niño le ponen, en algunos casos le ponen las huellas y con la confidencialidad que no se le coloca el nombre. Y esa acta va a tener un fundamento legal, porque esa acta va a servir para que si la causa en un eventual juicio se llega a realizar, el niño adolescente víctima de ese hecho no tenga la necesidad de volver porque ya se dio por reproducida su información. Además que la pretensión de la prueba anticipada es que el dicho del niño no vaya a variar en el tiempo, porque también se presume que por el crecimiento haya circunstancias o momentos muy específicos que no pueda recordar, y entonces esa información se pueda perder en el tiempo, que pueda de alguna manera favorecerlo ver o no. Entonces, esa es la previsión que se toma aquí. Qué interesante, Andrés. Y para ir cerrando este corte, cuéntame qué le puedes decir a las personas que inclusive pueden tener pruebas, pero tienen miedo a la denuncia. Personas que tienen miedo de denunciar con prueba en mano. Bueno, la invitación es la siguiente. Fíjense, si nosotros tenemos prueba fehaciente en mano, material, registro fílmico, grabaciones, cosas que realmente sustenten de alguna u otra manera un hecho y que ese hecho pudiera incriminar a una persona determinada, yo les sugiero que se dirijan a la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público y planteen esa información al fiscal auxiliar. El fiscal auxiliar tiene las herramientas para que inmediatamente pongan en comunicación a la Fiscalía Superior y se tramiten lo que nosotros denominamos en derecho medidas de protección. Esta medida de protección es una entrevista que se le toma a ese testigo sobre esos hechos y sobre esas pruebas que está suministrando, y con esos medios que está ofreciendo y su testimonio, eso es elevado al fiscal superior, se revisan unos ítems para ver el nivel de riesgo que tiene esa persona respecto al peligro que está planteando, en no haberlo hecho o no querer exponerse ante un peligro de su familia y de su persona. Y el fiscal superior, una vez considerando de que efectivamente sí hay una situación de peligro que pueda sobrevenir de verdad y se materializa esta información, pues entonces esta medida de protección el fiscal superior se la solicita a un juez de control, en este caso en el área metropolitana de Caracas, para hacer justicia, que se encuentra de guardia, para que el juez, una vez examinada la solicitud, pues dictamine la medida de protección, y que generalmente esta medida comprende el apostamiento policial de esa víctima o de alguna u otra manera visitas permanentes del cuerpo policial para verificar si hay una situación irregular respecto a ese testigo, que es el que le da miedo de una manera suministrar la información. Incluso es extensible a su familia, porque no solamente el riesgo es para la persona que vaya de alguna manera a suministrar la información, sino el riesgo de su familia, porque de pronto es lo que va a exponer. Exacto. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que
para el liceo, y a mí me da miedo que alguien me lo vaya a interceptar porque yo le suministro esa información al Ministerio Público. Pues el Ministerio Público, de una manera como una institución garante de la legalidad del debido proceso, tiene las herramientas jurídicas y científicas para de alguna manera favorecer a que este testimonio, que es fundamental, no se nos pierda en el tiempo, tenga su validez probatoria y garantizar los derechos a estas personas que nos están colaborando para que se haga justicia respecto a esta víctima, que es generalmente un niño, en este caso que estamos compartiendo este espacio. Bueno, ahí tienes la respuesta, así que confía en el proceso. Ya volvemos. Bueno, una pregunta que me gustaría conocer, Andrés, es a lo largo, ya tú tienes muchos años en esto, ¿has visto cambios en la conciencia del venezolano respecto a estos temas? Bueno, está en un proceso evolutivo. Yo digo un proceso evolutivo porque todavía hay familias que no han concientizado, como hay familias que sí, que va a ser un poco triste, pero han aprendido la lección. Y si hay familias que sí toman previsiones, sí las hay, si hay familias que son funcionales, pero todavía nos falta un poco, y es bueno que la campaña de prevención se extienda a todo el territorio de la República, porque todavía hay familias que pareciera que fuera esto algo normal. Tan normal que hasta los delitos sexuales, no, para ellos no son delitos, sino es algo absolutamente normal. El primo con la prima, que no, ¿qué? Y cuando ven un desastre de familia, un desastre que no se sabe ni quién es el papá, ni el hermano, ni nada de eso, pero los abordan y te das cuenta de que desconocen totalmente todas estas circunstancias legales que pueden sobrevenir sobre ellos, incluso de enfermedades y de todo, pues. Entonces, el venezolano ciertamente, porque sí se han hecho campañas preventivas, incluso el Ministerio Público ha sido muy enfático en ello, pero sin embargo hace falta de que no solo en los colegios, en comunidades, llegan a comunidades lejanas de lo que es el área metropolitana de Caracas, y cualquier pueblo o pueblito de algún estado, en Apure, en Guanare, que esta información tenga que llegar, porque hay familias que consideran de que no está pasando nada, o no tienen las herramientas, y se quiere, de conocimiento académico mínima para saber de lo que es un delito y lo que no es un delito, y sobre todo la protección integral del niño y adolescente y la protección integral de la familia. Entonces, cuando ellos se ven judicializados porque hay una situación que los señala penalmente, entonces no saben, o sea, por qué estoy preso, o por qué me pasó esto, si esto es tan normal en mi casa. Entonces, yo considero, como abogado de la República y como venezolano también, que me sumo a ello, es que la campaña proteccionista de niños y adolescentes tiene que extenderse lo más sencillo y lo más cercano posible a cada comunidad. O sea, que cada persona tenga el acceso a esa información y que se le explique de una manera muy sencilla y gráfica, ya que no son abogados, muchos no son docentes y no manejan los términos, pero se le explica de alguna u otra manera, como a los niños, pues, lo que es bueno y lo que es malo. Y por qué es malo, por esto, y las consecuencias, incluso legal, señor, que le pueda traer como aquello. Que de pronto, un ejemplo muy común, señores de 50 años, incluso de más edad, tratando de pretender emocionalmente a adolescentes de 14 y 15 años. Entonces, por ahí viene el asunto. Entonces, para allá hay comunidades que ven normal que llegue un señor de esa edad y la pretenda, ese es mi señor y todo. Y resulta que los que estamos acá, que estamos ya en cuenta con la norma, resulta que es un tema viene la pedofilia y todos aquellos parafilia que nosotros se nos viene a la mente. Este señor tiene que ir preso, como eso que la mamá permite que esta persona se una, y resulta que la mamá, cuando estaba joven, también se apareció una persona de esa misma edad, por eso que lo ven normal. Exacto. Y este señor, a lo mejor, en su ignorancia, dice, bueno, pero ya va, pero es una muchacha, yo soy una mujer y yo soy un hombre, ¿cuál es el problema? Y resulta que sí hay problema, caballero, sí hay problema. Sí, hay una frase que a mí me encanta, de hecho yo se la comenté a Andrés en uno de los espacios, que es que la ignorancia de la norma no excluye su cumplimiento. Así y por es. supuesto, pues las consecuencias que con eso conlleva. Así que, señores, hay que asumir la responsabilidad que asumimos, aunque sea redundante, desde que decidimos ser padres, queriendo o sin querer, porque a algunos les toca sin querer, pero en el momento que tú decidiste traerlo al mundo,
usted tiene que asumir la responsabilidad que eso conlleva, que es acompañarlos desde ese primer momento hasta que estén viejitos, porque nuestros hijos nunca dejan de crecer, somos nosotros los encargados de acompañar. Lo que va cambiando en el proceso es nuestro rol justamente en ese camino. Pero yo no me puedo ir despidiendo de este programa, Andrés, sin hacer mi juego Equilibrio Express, que sale un poquito del protocolo formal de esta dinámica que hemos llevado, pero con preguntas, por supuesto, relacionadas al tema. Lo importante es que sean respuestas rápidas, Andrés, no puedes pensar mucho. Una ley que debería ser universal. Una ley que debería ser universal. La ley que protege integralmente al niño, niña, adolescente y los derechos humanos. Un valor que define tu carrera de 23 años. Lo que me define como abogado es tener por norte la justicia. Lo más difícil de haber sido juez. Lo más difícil de ser juez es evitar de entrar dentro de un campo de subjetividad con las decisiones judiciales. ¿Okay? Es decir, que el juez debe tener por norte la verdad del proceso mediante las actas procesales. No dejarse llevar por informaciones de terceros, sino su decisión judicial siempre será fundamental en las actuaciones que se encuentran en el expediente. Que esto es justicia, simplemente justicia. ¿Lo más satisfactorio? Lo más satisfactorio es precisamente darle respuesta a la ciudadanía. Cada decisión judicial que es debidamente motivada con los argumentos de hecho y de derecho, sustentado en la jurisprudencia y en la doctrina de nuestra legislación venezolana, eso da la satisfacción de que se le da una respuesta al equilibrio social y la paz social que establece la Constitución de la República Bolivariana. Si se cumple con esa premisa, de verdad, considera que está administrando justicia, como tal como lo dice la Constitución, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Tu lugar favorito de Venezuela? Mi lugar favorito es el santuario de la Virgen de la Coromota. Qué bonito. Una frase que te repites cuando estás sometido bajo mucha presión. Tranquilidad. Ah, bien, esa sí salió rapidita. Andrés, ha sido de verdad un honor tenerte. Y antes de despedirme, por supuesto, me gustaría que dejaras un mensaje final para toda esta maravillosa audiencia que hoy se conectó a escucharnos. El mensaje, un mensaje muy sencillo, de verdad. Yo les invito de que, primero, seamos amigos de nuestros hijos. No amigos de que somos los compinches, no. Amigos, me refiero en el sentido de que tengamos ese contacto permanente y sepamos incluso las inquietudes, porque de esas inquietudes que nosotros podemos orientar adecuadamente para que nuestros hijos realmente tengan el éxito que los espera en su crecimiento personal. Realmente los invito a aquello y así ustedes se sientan también seguros de sí mismos, de que cuando mi hijo una vez que ponga un pie fuera de la vivienda, yo sé que mi hijo va a tener respuesta para cualquier situación que se le presente y sobre todo él va a estar perfilado o va a estar orientado sobre su crecimiento personal y no es más sino ser un profesional de la República y que también pueda a futuro ser un buen padre de familia, una madre de familia y que también pueda continuar esa cadena, si se quiere, de buen ciudadano. Si alguien quiere contactarte, Andrés, ¿cómo puede hacerlo? Las redes sociales tenemos por el Instagram, @masterandres6, por el TikTok tenemos @andres.eduardo76 y por el WhatsApp, número telefónico 0416-934-5136. A la orden. De verdad, gracias Andrés, ha sido un placer tenerte en este espacio el día de hoy. Hemos aprendido, señores, que el equilibrio no es solo paz interna, sino también seguridad en nuestro entorno. Proteger a un niño es proteger el futuro. La justicia no es solo un tema de papeles, es el límite que ponemos para que nuestro respeto prevalezca desde nuestros hogares. Recuerden que ser valientes y denunciar es la mayor muestra de amor que podemos darle a nuestra familia y a la sociedad. Seamos guardianes de luz de nuestros niños. Nos despedimos agradeciendo como cada semana a nuestros patrocinantes, Frigorífico y Distribuidora Daniels, @distribuidora_Daniels, Restaurant Alguandino, @alguandinoccs, Protecno Networks, @Protecno Networks, Madbag Café, @Madbag_Café, Agua Glacier, @glacier.a. Desde la cabina, quienes estuvimos con usted en esta emisión, en la producción Marco Cacique, en el control técnico Carla Castillo, edición, montaje y redes sociales Bárbara Caguán, quien les habló, Liliana Fernández, todos bajo la dirección de Carolyn Méndez. Nos reencontramos en un próximo episodio, siempre con la certeza de que vivir en equilibrio es vivir entendiendo que el alma siempre sabe
cuando es tiempo de actuar con valentía y cuidar al que ama. Recuerda, nadie da lo que no tiene y nadie recibe lo que no da. Si quieres recibir lo mejor de los demás, regala siempre lo más consciente de ti mismo. Nos vemos pronto. Chau, chau. Feliz tarde. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado.